Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo del programa La Constitución en Construcción. Este programa cuenta con el gentil auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción y es una instancia que busca promover el diálogo ciudadano e informarnos respecto de lo que está pasando en torno a la convención, al Consejo Constituyente se llama ahora. Saludamos con mucho cariño a los auditores de las radios asociadas. Tenemos a la radio Sago en Osorno y Puerto Montt, la radio Despierta FM en Yanquihue y Puerto Varas, la radio Mía en Río Negro y por supuesto a todas las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales de País Loco. Voy a presentar a mis compañeros panelistas, estamos los cuatro presentes hoy día. ¿Cómo estás, Rocío Gambra? Estás con el micrófono apagado, te digo al tiro, préndelo. Sí, aquí estoy para que no se hubiera metido ningún ruido que te hubiera interrumpido, querida Alicia Vesperina. Saludar también al resto de nuestros panelistas que vas a presentar a continuación y a todos los que se suman, por supuesto. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, acá muy bien, ansioso por este programa porque es una semana entretenida, con factores, sí, largo plazo y con mucha contingencia. Sí, y desde Puerto Montt, nuestro querido Lorenzo Miranda. ¿Cómo estás, Lorenzo? Bien, bien, Alicia, saludos a todos y feliz de estar otra vez aquí conversando con ustedes. Oye, esta ha sido una semana con mucha lluvia en el país, pero con un temporal en el gobierno, así que ya nos vamos a referir a eso en esta conversación porque nosotros creemos que está muy ligada al tema constituyente. Pero también se trata de informar lo que está pasando en el Consejo, así que esta semana les cuento que ha sido la semana de la participación ciudadana, participación que termina el 7 de julio, así que tenemos que estar muy atentos porque quedan solamente 2 semanas para que podamos participar, después sin quejarse, porque tenemos muchos canales para hacerlo, tenemos por lo menos 4, así que repasémoslo rápidamente. Tenemos los diálogos ciudadanos que conversamos un poquito en el programa pasado respecto a los diálogos que tienen que ser diálogos en esta etapa ya autoconvocados, porque la etapa de que nos iban a llamar a los que nos inscribieron ya pasó, entiendo, así que por lo menos a mí no me llamaron, no sé si a ustedes, así que ahora nos quedan los diálogos autoconvocados. Eh, Tenemos también la consulta ciudadana, que tiene que ver con una encuesta, en donde yo tengo mis reparos, les debo decir al tiro porque quise entrar y no sé ustedes, pero yo me leí los términos y condiciones y dije, aquí estamos entregando un montón de información porque estamos individualizados con clave única, por lo tanto saben con nombre y apellido quién está opinando qué, y va a ser una base de datos que por lo menos yo lo que vi ahí no va a ser compartida con el resto del público, entonces bueno, en fin, yo dije ahí, tuve mi aprensión y como que me salí de la encuesta, yo no sé si a ustedes les pasó algo lo mismo, están participando. Tenemos también las audiencias públicas, de los cuales Rocío nos puede contar un poquito porque estuvo investigando el tema. Cuéntanos, Rocío, qué ha pasado con las audiencias públicas. Sí, la semana pasada les comenté que estuve conversando con la directora, la encargada de estas audiencias públicas desde la Secretaría de Participación Ciudadana y les pedí los datos, si efectivamente habían llegado o no a lo que se buscaba. Les puedo comentar que son 1.800 las personas que pidieron audiencias públicas. A ver, déjame buscar el dato específico, que son 1.841 las, los participantes de esta audiencia, estas peticiones. La duda que me quedó así, si efectivamente se había logrado una democratización más allá del territorio. Y yo le pregunté en su minuto a la entrevistada, a Carolina, si era, qué era lo que buscaban, porque aquí en la región de los lagos tenían 30 audiencias requeridas. Bueno, lograron 61. Efectivamente lograron duplicar las audiencias, pero aquí el canche tirolado, que el que se llevó todo fue la región metropolitana, que son 1.023. Hasta la semana pasada, cuando cerramos el programa, llevaban alrededor de 700 inscritos, esto subió a 1.023. Hubo un mayor despliegue territorial a nivel de regiones para pedir que se inscribieran más personas. Como les comentaba, aquí en la región de los lagos efectivamente se duplicó. Pero después de la región metropolitana le sigue inscripciones Valparaíso, que son 185, Biobío 115 y la Araucanía con 65. Y de ahí empiezan a bajar, siendo la que menos participó Magallanes y de la Antártica chilena con 18 y Aysén con 19. Entonces, estas zonas son las que menos participación tienen. Y la gracia también es que en los datos que me entregaron están separados, contextualizados. Por ejemplo, de los grupos de representación, 174 fueron mujeres, grupos de mujeres.
personas con discapacidad 165, y los grupos de pertenencia más importantes que estaban acá eran de diversidades sexuales, querida Alicia. 135 grupos de diversidades sexuales son los que pidieron audiencia, y de pueblos originarios, o indígenas o tribales, 123, con discapacidad 98. Y en cuanto a nivel educacional, la mayoría tenía educación superior completa, 1.392. Después educación media, y así va bajando, y una sola persona sin educación formal. Entonces, eso es más o menos quiénes fueron los que se inscribieron dentro de los que pidieron audiencia finalmente. Sí. Oye, dentro de las formas de participar, también están, al igual que en el proceso anterior, las iniciativas populares de norma. Y nosotros tenemos el gusto y el honor de estar aquí con un autor de una iniciativa popular de norma. Lorenzo inscribió una propia, así que queremos, Lorenzo, que nos cuentes de qué se trata tu iniciativa, para que la conozcamos, por qué te inspiraste en eso, por qué es importante para ti haberla presentado. Bueno, lo primero, Alicia, decir que esta es una inquietud, una idea, ¿no es cierto?, que surgió en conjunto con algunos amigos, gente conocida, profesionales independientes, etcétera. Es una iniciativa popular de norma que la denominamos transparencia en el pago de impuestos y transparencia en el financiamiento de las políticas públicas, ¿ya? Y tiene por finalidad, así en términos muy generales, establecer una garantía en el capítulo precisamente de garantías, derechos y garantías constitucionales, en favor de los ciudadanos, que tiene por finalidad prohibir, ¿no es cierto?, al Estado que se obligue a los comerciantes y a los prestadores de servicios a exhibir sus precios con impuestos incluidos, ¿ya? Esa es la primera finalidad de la disposición. Y la segunda finalidad de esta iniciativa popular de norma es prohibir al Estado el hacer propaganda del otorgamiento de servicios provistos por el Estado bajo el rótulo de gratuitos o de servicios gratis, como educación gratis o salud gratis. Entonces, me voy a tomar 2 segundos un poco a explicar ambos contextos de esta iniciativa. Y para el primero, voy a utilizar como ejemplo el costo del combustible, ¿no es cierto?, que es algo que afecta a todas las personas, no solo a quienes tienen vehículo, también afecta a quienes no tienen vehículo por el costo, ¿no es cierto?, en el transporte de los productos, de los víveres, de los productos de supermercado, etc. Cuando usted va a comprar benzina o va a cargar benzina en su vehículo, usted mira la pizarra de la bencinera de que se trate y le va a decir, por ejemplo, que el combustible de 93 octanos tiene un precio por litro de 1.246 pesos. Me estoy basando en una boleta de hace un par de días, ¿ok? 1.246 pesos por litro. Pero en realidad ese no es el precio del combustible. El precio del combustible es 728 pesos por litro más impuestos. ¿Cuáles son esos impuestos? En primer lugar, el impuesto a los combustibles, y en segundo lugar, el impuesto al valor agregado, IVA, ambos impuestos de consumo. Entonces, en una carga de 52 litros, que es una carga completa, ¿no es cierto?, de un vehículo, la cuenta total es de 64.953 pesos para este ejemplo que estamos poniendo. Pero de esos 64.900 pesos, solamente 37.000 pesos son costo de combustible, son precio que cobra este proveedor. Luego hay 19.787 pesos que corresponden a impuestos al combustible y 7.211 pesos que corresponden al impuesto IVA. Entonces, si ustedes se fijan, el precio que paga el ciudadano es más o menos el 50% en este caso versus el precio con impuestos incluidos. Entonces, la primera iniciativa tiene por finalidad hacer transparente a los ciudadanos en el consumo, en el acto de consumo, en los comercios, cuál es el precio y cuál es el impuesto al valor agregado. Esto no es algo que no exista en otros países del mundo. Estados Unidos es el caso más típico, donde uno ve el precio que cobra el comercio y cuando llega a la caja a pagar, le dicen, qué sé yo, $10 más el tax, más el impuesto a las ventas y servicios.
después podemos conversar y ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué finalidad tiene esto? ¿Qué utilidad tiene esto? Etcétera, ¿ya? Pero esta es la primera parte de la iniciativa. Y la segunda parte de la iniciativa tiene que ver con que precisamente todos los ciudadanos, un niño que compra un chicle, una golosina en un comercio, una persona que va al supermercado, etcétera, está pagando impuestos. Y cuando los políticos o el mundo político le dice a esta persona, mire, le vamos a dar vacunas gratis, como ocurrió, ¿no es cierto?, en el gobierno pasado durante la pandemia, o le dice, le vamos a dar educación gratis o salud gratis, está afectando, en mi opinión, la transparencia en el financiamiento de las políticas públicas, porque en realidad esas políticas públicas se han financiado con el impuesto que pagan todas y cada una de las personas y habitantes de este país. No solamente, abro comillas, los ricos pagan impuestos, todos pagamos impuestos. Y me parece que hay un mínimo de dignidad en el trato del ciudadano de reconocerle que ese servicio que recibe no es gratis, no es gracias a la acción política, es producto de que esa persona fue responsable, pagó sus impuestos y financia esas mismas campañas políticas. Entonces, de esto se trata la iniciativa, estimada Alicia, auditores y compañeros. Oye, perdón, Lorenzo, pero esto colisiona porque en el proyecto que yo leí, en el artículo 22 lo estaba revisando, habla de educación gratuita, lo señala expresamente. Sí, justamente. Y la idea de gratuita, en mi opinión, debe estar fuera del lenguaje político y social. Podemos decir de otra manera que será sin un copago adicional, ¿no es cierto?, que será libre de pago directo por el ciudadano, pero me parece injusto, me parece que no dignifica al cumplimiento de los deberes ciudadanos el que se nos diga que se nos está dando algo gratis, como si cayera del cielo, como si fuera producto de la gracia y la buena voluntad del gobierno de turno. Eso no es así. La persona que se va y se atiende en un CEFAM, que se atiende en un hospital público y que por sus ingresos no tiene ningún cargo, pagó con sus impuestos por esa prestación. Y lo que hace la clase política, el mundo político, lo que hace la administración del Estado es administrar los recursos de los ciudadanos. Ya vamos a conversar seguramente en la segunda parte de este programa sobre la mala administración que se ha hecho de los recursos en el norte, y muchas personas dicen, no puede ser que los dineros públicos, los dineros del Estado se administren de esta manera. Bueno, aquí yo lo que digo es, no existen los dineros del Estado, no existen los dineros públicos. Lo único que existe es el dinero de los contribuyentes administrado por el Estado. Pero, Lorenzo, perdón, Alice, y para entender, ok, está la iniciativa, que está perfecto, a mí de hecho me hace sentido en general, no entramos más en detalle, pero ¿cuál es el camino? ¿Cómo se odia cuál es la vida de esta iniciativa? ¿Cómo se discute, cómo se evalúa? Porque claro, uno puede decir muchas ideas buenas o malas, pero el tema es cómo tiene una vida, un proceso dentro del Consejo, y también Sí. si esta iniciativa tiene un grado de, imagino que no es vinculante, pero cómo se discute, cuál es el grado de, no sé si es la idea, pero Mira, el grado sí. de discusión técnico que puede avalar que la idea tuya tenga, esta gran idea tenga vida o no vida. Sí, todas las iniciativas populares que se han presentado, que son muchas, en distintos capítulos, de hecho en el capítulo de Derechos y Garantías hay del orden de 600 iniciativas presentadas, fueron primero sometidas a un examen de admisibilidad, ¿ya? Esta iniciativa nuestra de transparencia en el pago de impuestos y en el financiamiento de las políticas públicas fue acogida a tramitación. Ahora se abre un proceso en el cual debe reunir al menos 10.000 firmas en 4 regiones distintas del país, y si alcanza ese nivel de apoyo ciudadano, al menos ese nivel de apoyo ciudadano, entonces pasa a formar parte de la discusión, igual como si hubiese sido una norma propuesta por alguno de los miembros del Consejo. Tiene el mismo carácter, pero los miembros del Consejo pueden decidir no aprobarla. De hecho, anticipo, digamos, una posición en este sentido, el mundo político no va a estar de acuerdo con una norma de estas características, porque le impone un peso de responsabilidad primero al ciudadano, que toma conciencia de que es contribuyente, que paga sus impuestos y que por lo tanto no le dan nada gratis, sino que administran los dineros en su beneficio.
Y segundo, le impide al mundo político hacer estas declaraciones, ¿no es cierto?, grandilocuentes de vamos a dar salud gratis, educación gratis, escuelas gratis, casas gratis, cuando en realidad son los ciudadanos quienes las están pagando. No puedo estar más de acuerdo con lo último que acabas de decir. De hecho, yo decía que ese era justamente el sentido que yo le veo a esto, un tema de subir un poquito el nivel de la conversación política, porque resulta que vemos en las inauguraciones de poblaciones, por ejemplo, de viviendas sociales, 27 autoridades puestas detrás de la cinta cortando, y la gente te conversa y te dice, oye, el alcalde me dio casa. O sea, como que fuera casi voluntad del alcalde, plata de él, billetera de él, asignarte una casa. O sea, lo tenemos tan metido porque ha sido tan utilizado como recurso de campaña que cambiar eso, yo encuentro que es hiper, ultra necesario. Y además veo, por ejemplo, cuando la gente no paga su boleto de Transantiago, cree que la está haciendo de oro. Y lo que está haciendo es metiéndole la mano al bolsillo a otra persona que sí pagó los impuestos y que sí contribuyó a que se financien las políticas públicas, porque si nadie paga el Transantiago, ustedes saben, el Estado tiene que concurrir con la diferencia en subsidios, ¿no es cierto? ¿Y el subsidio qué es finalmente? Es plata de los mismos impuestos que pagaron otras personas. Entonces, yo le veo total sentido. Es más, me asombra que eso ya no sea algo que debería ser lo corriente, lo usual. Como tú decías, en muchas otras partes uno va y ve las boletas desglosadas. Cuando tú compras un pasaje, por ejemplo, te dicen más tax, te dicen más impuestos. Cuando tú arriendas una habitación de hotel, más impuestos. Incluso los impuestos son variables en muchas partes, entonces tú puedes ver cuánto le cargas a cada actividad económica. Así que yo comprometo mi apoyo y voy a hacer campaña por tu iniciativa popular de Norma Lorenzo, porque me parece súper necesaria que le empecemos a subir el pelo a la política. O sea, la política no es mala. La política es la forma en que nos ponemos de acuerdo para hacer las cosas que nos atañen a todos en conjunto. Y en este minuto está tan devaluada y la gente está tan desesperanzada que no se quiere involucrar porque siente que es como meterse en una cancha en un barro que va a salir absolutamente golpeado. Oye, un punto aquí, Alicia, perdona, un punto súper cortito. En el gobierno anterior, el ministro Briones impulsó 2 medidas, una de las cuales ya desapareció, pero que era muy interesante, y era un mail o una carta que te llegaba del Servicio de Impuestos Internos, donde te detallaba en qué se habían gastado tus impuestos porcentualmente. Que era muy interesante. Eso no se está haciendo y me parece que era un acto de transparencia y de accountability, ¿no es cierto?, como se dice, es decir, de declaración de responsabilidad, súper importante. Y segundo, una norma que sí se está cumpliendo, y es que las boletas del comercio sí vienen desglosadas, ¿ya? Sí vienen desglosadas. O sea, tú ves al final de la boleta cuánto pagaste por los productos y te dice cuánto es el IVA que corresponde. Sin embargo, esta norma tiene por finalidad un efecto mucho más potente que ese, y es que los precios se exhiban sin el impuesto, es decir, más impuesto. Por lo tanto, cuando una persona, por ejemplo, digamos, va a comprar, qué sé yo, un televisor que vale 249.000 pesos, el precio es el precio que cobra el comercio, y sobre ese precio va a llegar a casi a 300.000 pesos, se recarga el impuesto. ¿Y por qué también es importante esto, Alicia? Y con esto cierro, para los comerciantes, porque se ha hecho durante mucho tiempo una campaña de lo que hay algunos autores, ¿no es cierto?, denominan los enemigos del comercio, diciendo que son los comerciantes los que cobran altos precios, que hay colusión en los precios, que no es inflación, que es colusión, toda una campaña. Bueno, cuando los ciudadanos se den cuenta que en una boleta de supermercado el 20% del valor de esa boleta son impuestos que se lleva el fisco y que después eventualmente no se gastan como corresponde, créanme que va a cambiar absolutamente la exigencia de responsabilidad de parte de los ciudadanos hacia el Estado. Y eso, cuando estoy hablando del 20%, me estoy refiriendo solamente a productos que no tienen impuestos especiales, porque si hablamos de alcohol, estamos hablando cerca del 50%, si hablamos de cigarrillo, otro tanto, y como ya vimos en el ejemplo anterior, cuando hablamos de los combustibles, también es cercano al 50%. Sí, para agregar un dato, el alcohol es un 50,5%. Exactamente. Entre IVA y el impuesto al alcohol. Y oye, me encantó mucho el concepto de eso, que es muy importante, borrar, omitir o mutar la palabra gratuidad. Si no es gratis, yo creo que eso va a exigir mucho a la gestión del Estado, y como dijo Alicia, le va a quitar la tijera y la cinta
a nuestros amigos que les gusta la foto, pero en realidad, qué potente decir, no, en realidad la educación no es gratuita, la educación es cofinanciada, es financiada o es financiada vía impuesto general o con tus impuestos. Pero qué potente es y el alcance que tiene, creo que me gustó mucho porque genera una presión importante en los que van a gestionar de turno, gobierno comunal, el Estado de Chile, etcétera. Es muy importante. Me gustó tu iniciativa. Voy también con tu iniciativa. Perdón, ¿qué viene ahora? ¿Cuándo se comienza uno a sumar o empieza ya a hacer la gestión? Sí, hoy, Héctor, debieran estar publicadas todas las iniciativas que pasaron el trámite de admisibilidad y va a estar disponible un link que yo se los voy a compartir para que nos apoyen en este esfuerzo que creo que es común y beneficioso para todos quienes tenemos un sentido de responsabilidad. Lo último, creo que también genera responsabilidad en el pago del impuesto, ¿ya? Porque yo sé que estoy pagando impuestos. Y esta idea de ¿necesita la boleta? No, ¿cómo necesita la boleta? Que es una pregunta muy común en muchos comercios. ¿Necesita la boleta? Bueno, por supuesto que la necesito porque le voy a pagar los impuestos para que van a ir luego en mi beneficio. Rocío, ¿tú crees que con esta iniciativa las personas se van a empoderar más, van a tener más conciencia de lo que significa una política pública y van a empezar a exigir que se usen bien los impuestos? ¿Crees tú? A ver, creo que hay varias cosas interesantes para responder a tu pregunta. eh, no sé, no sé si realmente se logra el objetivo. Yo creo que es interesante el tema de erradicar la conversación de gratuidad en particular. Em, es buena la iniciativa que tenía efectivamente el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que se mandaba en abril después de que uno hacía las rendiciones, te llegaba en qué se gastó tu plata, efectivamente que no la recibimos este año, pero así junto con lo que te dicen, también es relevante ver los mecanismos de protección que se tienen para que no sucedan el tipo de cosas que hemos visto por la prensa, por un lado. Y segundo, em, creo que se está avanzando también en esta regularización de captación. ¿Por qué? Decían el tema de la boleta, pero hace un par de años atrás, ya todas las compras que se hacen por Transbank no requieren boleta, por ejemplo. Entonces ese sistema está integrado para que efectivamente te llegue, o sea, tú no tienes que pedir la boleta ahí. Ese voucher da lo mismo que no salga, que no te lo pasen, porque ya está reconocido por el Servicio de Impuesto Interno ahora. Entonces, por un lado es que las personas logren entender en qué se están gastando los impuestos, me parece súper válido. El concepto de gratuidad, por lo menos, me hace recuerdo a lo que se ha conversado, lo que he podido conversar con gente que está en temas de salud, justamente porque a nivel de salud los tramos C y D de FONASA ahora no tienen que pagar extra y los atenderían gratuitamente dentro del sistema de salud. Ahora, aquí en el sistema de salud es lo que se habla de gasto de bolsillo versus un gasto de impuestos. Y esos conceptos yo creo que es súper relevante que los empecemos a internalizar. Es lo mismo que en educación cuando tenías el pago del colegio particular subvencionado versus el colegio completamente financiado por el Estado. Entonces, hacernos cargo de que ese financiado por el Estado significa que viene financiado a través de impuestos, yo creo que tiene que estar mucho más arraigado efectivamente para que logremos una fiscalización más activa del uso de los recursos. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, pero también va con el nivel de involucramiento que tienen las personas. Y eso, no sé si, yo creo que efectivamente tiene un avance, pero no sé si será suficiente. Yo creo que ahí también va con las integraciones del sistema y los esfuerzos que hacen. em, Paralelamente desde las distintas aristas, desde cómo ocupamos el lenguaje hasta el nivel de compromiso que hay externo. Y aquí me remonto a una conversación que tuvimos ayer con Nicolás Céspedes en el Política Podcast, en el cual yo le decía, también va en el uso de cada uno de nosotros, porque no podemos estar esperando que tengamos un carabinero al lado de cada uno para empezar a comportarnos de una buena manera. Y él me decía que era un tema de fiscalización, principalmente de que las políticas públicas llegaran a buen término. Entonces, aquí yo creo que hay un conjunto de cosas, efectivamente permite tener más noción
sobre en qué se están gastando los recursos y que las cosas no salen gratis, por mucho que no tengas que hacer un desembolso de bolsillo en el momento, pero esto sí se tiene que pagar de alguna manera y financiar de alguna parte. Y los estados, aunque no quiebran, igual quiebran, pues igual tienes hoyos que tienes que salir a endeudarte y cómo entras en esta pelota. O sea, yo creo que eso va con más cultura de cada uno. Alicia y Rocío, perdón, Espérate, ya, espérate, Héctor, te voy a dejar a la vuelta de esta pequeñísima pausa comercial. Te damos la palabra para que sigamos hablando de plata, porque con plata se hacen las cosas. Así que espérennos que ya volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta en este segundo bloque de conversación junto a Rocío Gambra, Lorenzo Miranda y Héctor Maturana. Quedó algo pendiente, Héctor, tú nos querías contar algo. ¿Qué sí, cosa? dos cosas. Primero, el voucher ya trae, del Transbank, trae ya el desglose de los impuestos cuando es boleta. Y lo segundo, respecto a que las palabras construyen realidad. Una vez que tú erradiques la palabra gratuidad de nuestra Constitución o de la forma que nos comunicamos, de verdad la gente, nosotros vamos a hacer sentido de que en realidad no es gratis. Yo creo que la iniciativa de Lorenzo y su grupo de trabajo es muy potente desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista puedes cambiar muchas cosas, hacernos ciudadanos partícipes de verdad y entender que tenemos un rol activo sobre la gestión y vigilancia de qué se ocupan los impuestos. Y esa palabra, mala palabra, yo creo que muy mala palabra, gratuidad, yo creo que nos ha penado largamente. Yo 10 minutos, bajo esta iniciativa, esta nueva perspectiva, sumar una nueva visión que podría construir una distinta realidad en el futuro, que nos va a dar seriedad y también nos va a dar mucha pertinencia respecto a cómo manejamos los dineros y los recursos. Eso es lo que quería aportar respecto al punto. Yo creo que hay que cerrar el primer capítulo, la primera parte de este programa, creo yo. Totalmente de acuerdo. Nadie cuida la plata pública. Hemos visto ejemplos por montones durante esta semana, pero hay algo importante aquí. Mira, los consejeros van con sus prejuicios a esta conversación y seguramente cada uno tiene ya su idea medio preconcebida. Pero Rocío tuvo la oportunidad de conversar con una consejera, Nancy Carola Márquez, que es nuestra representante de acá. Y Rocío, ¿qué te quedó de esa conversación? ¿Nancy ha cambiado un poco su visión? ¿Qué le ha pasado dentro, conversando con grupos tan distintos a lo que ella pensaba, por lo menos, por ejemplo, con republicanos? Sí, fue muy interesante. Ella siempre ha estado muy dispuesta a conversar, siempre responde. Nancy Carola Márquez, para los que no saben, fue la que se hizo famosa porque se le perdió el celular y la tomaron, y todos despertamos con que había una consejera constitucional desaparecida. Bueno, esa es Nancy Carola, recuperó su celular y en verdad ella siempre es súper amena. La conocimos y tuve oportunidad de entrevistarla varias veces antes y la verdad súper llana. Y ella, ayer conversamos de cómo se estaban instaurando esta parte de los constituyentes que estuvieron trabajando el fin de semana, o sea, el feriado también del 21, porque están recibiendo y escuchando no solo a los expertos, sino también a distintos grupos invitados de Chincolajote, podríamos decir, lo que sí ella se hacía la queja de que venían muchos hombres, que habían pocas mujeres que estaban exponiendo dentro de estos grupos invitados, que es distinto a las audiencias. Estos son grupos que están trayendo, que tienen cierta trayectoria, como Isaguirre, por ejemplo, que vino. Ella está en la comisión número 4, que es del mundo social y los derechos, y es bien interesante porque le preguntaba en qué están ahora. Lo primero que le pregunté fue, ¿están solos? O sea, vienen los expertos de repente y me dijo, no, es una mesa larga donde todos se sientan a la mesa. Los expertos de esa comisión, recuerden que en el momento cuando estaban trabajando los expertos, se dividieron en las mismas 4 comisiones que tienen ahora, por lo tanto, se siguen trabajando y ellos van a seguir trabajando durante todo este proceso. Ellos no tienen voto en este tema, pero sí tienen voz. Y en este minuto ellos están yendo de lo más grande a lo más pequeño. Y de lo más grande que están conversando es qué entienden por un Estado social y democrático de derecho. Y dentro de eso, a mí me entró la curiosidad, porque una de las cosas que salió en la prensa es que republicanos se estaban comportando como robots. Y le hice la pregunta, ¿sientes tú que republicanos efectivamente vienen como robots? Y ella me dijo, mira, desde mi conglomerado, de donde yo estoy participando, las preguntas las hacemos nosotros.
cada uno de nosotros de sus realidades vienen haciendo las preguntas. Pero republicanos efectivamente tienen un modo distinto de actuar, como ellos perciben políticamente que es la mejor forma. Y fue súper cuidadosa con las palabras que ocupó, porque ella ocupó esto de decir, son seres humanos que están siendo asesorados de la mejor forma que ellos estiman. Y eso me pareció en el tono muy conciliador y muy abierta a escuchar y entender que existen distintas formas de enfrentarse a una problemática y que todas son válidas. Y eso me dio mucho gusto porque ella, cuando conversábamos con Alicia, yo le decía, si yo tuviera que votar por alguien del Frente Amplio, sin duda votaría por ella porque es la que más representa el estilo en general del Frente Amplio con lo que pide, con lo que exigen. Y ver esta apertura que no veía anteriormente en el gobierno de Sebastián Piñera desde el Frente Amplio, que eran sumamente agresivos, que vimos también dentro del primer proceso constituyente, los veía en una parada muy distinta a la que percibí con ella ahora. Ella es una de las 4 del Convergencia Social, que es el partido del presidente, pero el espíritu que me transmitió fue muy en esto de encontrarnos, de escucharnos, de dialogar y de entender cómo podemos llegar hasta este punto. Tenía súper claro, porque yo le pregunté varias veces, ¿tú consideras que desde lo que les entrega los expertos es habilitante para cualquier tipo de gobierno, que era una de las premisas que ella entraba? Y ella fue muy cauta y tampoco me entregó una respuesta en ese tema, pero sí decir que estaban dispuestos a seguir participando y seguir conversando, y los puntos en los cuales ella pensaba que todavía faltaba, como es en el tema de este trabajo doméstico que no estaba reconocido, y en el tema de los niños, niñas y adolescentes que no estaban tampoco reconocidos. Y esos 2 puntos me los dejó ahí pendiente, como para mí son muy importantes y creo que tienen que quedar con mayor precisión dentro de la Constitución, pero que todavía hay bastante que conversar, pero con apertura. Con apertura. Lorenzo, ¿cómo crees tú que le puede pegar a la conversación constituyente el tema de los escándalos de las fundaciones que vimos esta semana? Porque en el fondo es la plata pública, lo que mismo estábamos diciendo, cómo se usan los impuestos. ¿Crees tú? Porque hay gente que se está pasando como 3 pueblos y está diciendo, ¿vieron? Si el Estado subsidiario no funciona, porque en el fondo los privados, o sea, agarran esta plata, también hacen mal uso. Entonces, ¿cómo esto va a distorsionar o no va a distorsionar? ¿Y tú crees que vamos a ser capaces de separar aquí las dos cosas y empezar a hablar, a ver, cómo ordenamos este tema de la plata pública, que va en línea con lo que tú estabas tratando de postular en tu iniciativa popular de norma? Sí, oye, solamente una precisión, querida Alicia, no hay dineros públicos, hay dinero de los contribuyentes administrados por el Estado, ¿ya? Pero se llama presupuesto Dale. público. Sí, pero cuando decimos esto de plata pública, es de esta idea, como decía Héctor recién, que construye realidad, ¿no es cierto? Como que si fuera un dinero que viene de alguna parte ajena a nosotros. Sin perjuicio de eso, me parece que lo que está ocurriendo hoy en el día a día con los casos que se están conociendo en el norte, ¿no es cierto?, de aportes, o más bien asignaciones de fondos por asignación directa sin licitación a organizaciones y fundaciones que tienen una vinculación directa con Revolución Democrática, que es lo que se sabe hasta aquí, ¿no es cierto? Me parece que si es bien abordado el tema, debiera contribuir al debate constitucional. Un ángulo en el que ya conversamos, ¿no es cierto? Pero otro ángulo súper relevante tiene que ver con la idea de modernización del Estado. Aquí hay una tensión bien fuerte entre un Estado más eficiente, más rápido para resolver problemas, más rápido para ejecutar obras, versus mejores y mayores controles en el uso de los recursos. Ambas cosas entran en tensión. Lo que se ha hecho en el tiempo en la administración del Estado es decir, mira, hasta cierto monto asignémoslo de forma directa sin licitación porque así somos capaces de ejecutar más rápido. Bueno, desafortunadamente, por la realidad propia del ser humano, por nuestra realidad cultural, etcétera, esos espacios son mal utilizados y por lo tanto creo que hay que tratar el tema con cuidado. Como decías tú, no se puede pasar varios pueblos en esta dialéctica,
y terminar argumentando que, bueno, tenemos que meter controles en todas partes y lo único que vamos a hacer es que el Estado no va a poder ni siquiera cambiar un disco pare, porque para cambiar un disco pare va a tener que hacer una licitación y esto va a ser un desastre. Por otro lado, tampoco la utilización de los recursos puede ser, digamos, tan libre que se terminen malgastando en la manera en que estamos viendo que está ocurriendo. Hasta el día de ayer, digamos, de hoy que le hice seguimiento a este tema, estamos hablando de aparentemente 3.000 millones de pesos en la región de Antofagasta, y en la región de los lagos apareció hoy día en el diario El Yanquihue que habría algo así como 1.200 millones que podrían entrar en esta misma dinámica de cuestionamiento. Lo digo en condicional porque todo esto tiene que ser investigado. Pero creo que sí, que puede contribuir a una sana discusión con miras a un fortalecimiento del Estado y un fortalecimiento de los controles respecto de, sobre todo ciudadanos, respecto de cómo se utilizan los recursos por el Estado. Agrego un dato. Sí, un dato. En el proyecto viene citado el tema de probidad expresamente. Yo lo leí por ahí, está en los primeros artículos, me acuerdo que espera, y trato de buscarlo. 30 segundos, no, 10 segundos. A ver. Pero yo estoy Dice, segura que dice, la Constitución actual también está el tema de probidad. Pues sí, pero espérate, que a eso voy. Una cosa es el marco que genera la Constitución, la nueva o la presente, y otra es cómo tú bajas en leyes la ejecución, no la ejecución, que se vigile esa probidad. Si, lamentablemente llegamos a lo que dijo un poco Lorenzo, dijo, ¿cómo tú haces que las personas sean probas? ¿Cómo haces que en la función pública, o cualquier rol que tengan, privados o públicos, en la forma que interactúan, no caiga en estos vicios que son lamentables, que cuestionan todo el modelo? Porque tú, ¿qué llega finalmente? Que tú cuestionas el modelo brutalmente. Oye, ¿sabes qué? Esto no sirve porque todos roban. No es eso, es como yo ajusto este modelo que tiene ciertas cosas positivas, muchas positivas, pero que tiene que haber un ajuste en el control para que no se nos vaya de las manos, porque estos somos sido testigos donde que nuevamente esto va a impactar de dos formas al proceso constituyente actual, al Consejo. Va a impactar que, claro, van a perder credibilidad y peso a actores vinculados a estos partidos políticos, y segundo, en el descrédito nuevamente de la clase política, que va a generar que quizás este proceso, en su cierre, tenga menos adhesión, que es peligroso, Pero, ¿cómo evitamos que ocurra eso? Si en el fondo es la visión de largo plazo que genere que yo esté tranquilo, ¿cómo lo de Lorenzo? Bien, yo entrego mis impuestos. 2, ¿cómo yo me genero o se genera la normativa que la gente que gestiona platas públicas o privadas no nos dañe y no se haga el fresco, finalmente? Si esa es la bajada final. ¿Te puedo aportar una idea, Héctor, Alicia, Rocío? Mira, a mí me parece que hay dos cosas súper relevantes. La primera, nosotros como sociedad debemos reconocernos, ¿ya? Tenemos un discurso en el que pareciera que somos todos los chilenos una cosa así como finlandeses, ¿no es cierto?, o daneses, ¿ah? Y nadie, nunca, ninguno de nosotros se salta una fila, nadie... yo, un ejemplo que pongo siempre para tratar esto, cuando uno vende un auto usado, el funcionario del registro civil te pregunta si el precio es el avalúo fiscal. Y los vehículos no se venden en el precio del avalúo fiscal. Y todos nosotros probablemente declaramos eso, declaramos sí en el precio del avalúo fiscal para pagar menos impuestos. Esto está instalado. El funcionario del registro civil te pregunta eso. En la notaría te preguntan eso. Entonces, lo primero es reconocernos como sociedad para enfrentarnos a esa realidad. Y lo segundo, creo que hay un tema dialéctico en la construcción cultural. Y que desafortunadamente, no quiero hacer de esto un debate partidista, pero el mundo de la izquierda fundamentalmente ha instalado la idea de que hay unos que son buenos en la sociedad y hay otros que son malos y perversos. Y ese discurso es muy negativo para la construcción de la cultura cívica, de reconocernos todos como iguales, con virtudes, con defectos, y que tenemos que hacer un esfuerzo por efectivamente tener conductas probas, sobre todo en la administración de los dineros de todos. Yo creo que a estas alturas se cayeron todos los discursos de superioridades morales, que yo nunca me los compré. Yo creo que hay santos y pecadores en todos lados, y todas las personas que tienen un grado de poder
tienden a abusar. Yo no digo que abusen, pero tienden a abusar. Entonces, yo creo que es el minuto perfecto para empezar a poner controles cruzados, cortapisas, limitaciones y ver cómo hacemos que no nos vamos a transformar en finlandeses. Yo creo que los finlandeses también son pecadores, pero deben tener controles distintos que nosotros para pillar más rápidamente y castigar más rápidamente las conductas que se salen del margen. Rocío, ¿cómo lo hacemos? Porque yo creo que a esta altura, ¿qué cosa hace que tú te portes bien? Hay gente que reacciona ante Consecuencia, ya, pero la Alicia. consecuencia del escarnio público es el que te sacan de la vida. Por ejemplo, no puedes optar a cargos si es que te pillan metiendo las manos. O Pero sea, es que, algo tenemos que hacer porque no podemos tener las cárceles desbordadas. ya, porque aquí tiene que haber una consecuencia adecuada y coherente a la pena que te están infligiendo en primera instancia. O sea, si tú cometiste un acto pequeño, tiene que ser una pena pequeña, pero tiene que haber una consecuencia. Si tienes más reiteradas ocasiones, la consecuencia debe ser más grande. Hay algunos proyectos de ley que justamente van en esa línea, por ejemplo, el tema de la reincidencia, que a la tercera tú ya no puedas optar a este cargo de beneficio de que te, por ejemplo, si robas un celular, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y vemos cuántas condenas, efectivamente no te pasa nada. Cuando te saltan la fila, efectivamente ahora la gente pifea, pero no te sacan. O sea, también entender cómo vamos desde lo pequeño a lo más macro en justas medidas, pero que también no nos pase, no quede en nada. Yo creo que esa sensación de impunidad no ayuda y no contribuye a que efectivamente vayamos avanzando. Tampoco contribuye desde dónde viene. O sea, yo estoy sumamente de acuerdo con Lorenzo y justamente es lo que trataba de decir cuando está bien. El lenguaje construye realidades, Héctor, pero tenemos que empezar a ir un poquito más allá y hacerlo vívido dentro de nuestra realidad también. Cuando estamos denigrando todas las autoridades públicas, cuando vamos en contra de nuestras instituciones, también vamos mermando esa capacidad. Ahora, ¿de quiénes vienen? También tenemos que hacernos cargo de que somos humanos aquí dentro de eso, que tenemos una institucionalidad, pero que hay personas detrás de eso, personas que habían momentos en los cuales habían cosas que se hacían de esa manera y te diste cuenta, oye, no, en realidad aquí que hay un financiamiento de la política que venga desde los privados, no nos parece ya, entonces cambiamos la regla, pero no nos podemos quedar eternamente pegados en eso, porque si no tampoco vamos a ir avanzando, cosas que antes hacían sentido, ahora no están haciendo. Entonces, por un lado, tenemos que tener claro que cuando algo pasa tiene que haber una consecuencia. Aquí hay un tema que no tocamos esta semana, que es el tema de las filtraciones. Para mí es sumamente grave que cuando la derecha no sabía quién había filtrado, salieron a quemar en la pradera. Cuando supieron quién era, empezaron a bajarle el perfil nivel Dios y empezaron a decir, por ejemplo, el diputado Alessandri que decía, es que el gobierno se tiene que preocupar de las cosas que realmente importan y no salir a buscar esto porque este diputado así intachable y muy bueno. Bueno, pero si aquí tenemos una justicia que está detrás, esto tiene que seguir y no podemos hacer la vista gorda por quién es. O sea, eso ya tenemos que traspasar lo otro y empezar a que cada cosa que nosotros hagamos acostumbrarnos a que tenemos que tener una consecuencia. Yo creo que por ahí está por donde debiéramos ir caminando y haciéndonos cargo de que somos humanos, efectivamente que se pueden cometer errores, tú tienes tu consecuencia, pero no puedes quedarte pegado en eso tampoco. Entonces, yo creo que con esas dos cosas podríamos efectivamente ir avanzando. Yo creo Yo quiero dar un punto de vista. Fíjate, es que en este Ya, dale, tema de dale. las fundaciones, yo creo que cuando lleguemos a que no es solamente revolución democrática y empecemos a tirar el hilito y digamos que es todo el espectro político, lo más probable es que la cosa quede en el clásico empate, la pelota para el córner y aquí no pasó nada. Es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos ahora. Ahora tenemos que buscar mecanismos para que esto no siga pasando. Por eso estamos aquí y por eso la justicia también tiene que ser, creo yo, arreglada. No sé qué opinan ustedes respecto a ese tema también, porque también, ¿qué sacamos con denunciar los hechos si finalmente caen en otro poder del Estado que se llama el Poder Judicial? Y parece que ahí también hay bloqueos, ¿o no? Yo, a ver, yo quiero darle otro punto de vista. Yo creo que los que estamos acá los cuatro, y más los que nos escuchan, ¿cierto? O nos ven por YouTube, somos enamorados de la política. A pesar de esos tardes sombrías, enamorados de la política y de la forma que debía ser la política, ¿cierto? Pero hay personas que se desencantaron, producto de todo esto que acaba de explicar muy certeramente Rocío. ¿Cómo yo
puedo hacer que nuestro país se reencante y se reenamore. Ok, hay algunos puntos importantes, pero también creo que hay que recordar ahí que también en todos lados abunda la gente, no abunda, pero hay personas que sí, como dijo la Rocío, y lo explicó muy bien, oye, el caso de la filtración, cuando me tocó a mí, no, yo bájale el perfil. No, pues, no perdamos de vista eso, si finalmente eso daña ese amor, porque lo que para los cuatro es que amemos la política para que a todos nos vaya mejor, ¿cierto? Con afecto, con cariño a este modelo de convivencia ciudadana vía la política. Pero lamentablemente, todo esto. Pero por favor, forcemos que tenemos de, como corresponde, a quien cometió los errores que lo hacen, y lo hacen reiteradamente. Si lamentablemente es que caemos en el juego permanente, y eso es muy lamentable. Bueno, eso es lo que quería plantear desde el punto de vista más afectivo, que yo creo que es razonable, porque eso no... Eso, ¿cómo hacemos para arreglar la justicia? ¿Es un tema constitucional? ¿Es un tema de implementación de leyes? ¿Es un tema del control del nombramiento de las personas que están a cargo de la justicia? ¿Por dónde lo arreglamos? Sí, mira, yo creo que hay varios ángulos para tener este debate. Obviamente, desde el punto de vista constitucional hay todo un tema que, que tiene que ver primero con asegurar y garantizar la mayor independencia posible de ese poder. Sabemos que en la estructura de nombramiento es clave, ¿no es cierto?, que pueda haber en lo posible, ¿no es cierto?, una separación muy clara entre los distintos poderes del Estado. Y esto obviamente es un tremendo desafío, y es un tremendo desafío en todo el mundo. Lo segundo tiene que ver más bien con una cuestión de gestión. Tiene que ver con las velocidades en las que opera la justicia. Tenemos tiempos muy distintos entre procedimientos distintos, y a lo mejor está bien, pero debiera tener una mirada, ¿no es cierto? La velocidad con la que se tratan los asuntos penales, la velocidad con la que se tratan los asuntos de familia, los asuntos laborales y los asuntos civiles, que también son muy importantes y donde hay una reforma que está pendiente hace muchos años. Es un tema sumamente complejo, no se agota en lo constitucional, sin duda. Para mí, por lo menos, en materia constitucional, lo más relevante es que se asegure de la mejor manera posible, nada es absoluto, que la designación, ¿no es cierto?, de los miembros del Poder Judicial, desde los jueces hasta los ministros, y la eventual remoción de aquellos, esté debidamente protegida de la intervención de los otros poderes del Estado, y particularmente del Poder Ejecutivo. Creo que eso debiera llamarnos poderosamente. Y después es materia de políticas públicas, cómo mejorar la gestión, la velocidad, etcétera. Claro, independencia, pero a la larga se tocan igual, porque estamos viendo, por ejemplo, en el caso ISAPRES, que hay gente que dice, bueno, parece que los jueces son los que están haciendo la política pública de salud ahora en adelante. O sea, es como se interpreta, incluso dentro de ellos mismos, al parecer no hay como un acuerdo completamente definido. Vimos lo que pasó con la ministra Vivanco, por ejemplo. Entonces, es muy complejo. Al final somos personas que tenemos nuestros intereses, tenemos nuestras posturas, tenemos nuestras agendas. ¿Cómo lo hacemos, Rocío? Es bastante complejo. A mí me faltan mecanismos en los cuales conversen los distintos estamentos, porque va mucho por voluntades. Es decir, por ejemplo, ahora tenemos el Pacto por la Paz y el Buen Entendimiento, que tiene objetivos bastante claros, que también ahí estuve conversando con la senadora Aravena, que es parte de este grupo dentro de Republicanos, pero va todo en un sentido de decir, mira, ella me decía, uno de los objetivos de este punto es conocer el tema territorial. ¿Cuántas tierras se entregan? Parece trabalengua. ¿Cuántas tierras estamos entregando? Porque cada vez que entra un nuevo grupo, se entrega una nueva tierra o un nuevo lugar. Contraloría no está tomando posesión de esto. En el caso de las ISAPRES, que estaban mencionando, entra ahí el tribunal porque están llenos de querellas y de recursos en contra de, y no se está tomando la institucionalidad. Entonces, ahí es como un tema de voluntad del otro de hacerte cargo. Entonces, yo no sé si existen mecanismos y a nivel constitucional, o sea, ya, si vemos aquí que hay un hoyo, una gotera gigante que está a punto de que el techo se caiga,
¿Cómo no entran los otros a intervenir? Habían proyectos en el gobierno, habían proyectos de ley que están más de 10 años por el tema de las ISAPRES, por ejemplo, que no avanzan. Entonces, ¿hasta qué punto, cómo tenemos ahí un tema que sea efectivamente más eficiente y que se vengan a hacer cargo de las problemáticas, pero no a nivel de voluntades, sino de obligatoriedad y de urgencia? Yo creo que eso de alguna manera me falta para que efectivamente nos podamos hacer cargo y conversen estos sin estar subyugados uno al otro. Yo tengo un punto respecto a esta comisión que preside el señor Moreno. Recuerda que Moreno tuvo infortunio lamentable el año 18 cuando fue el caso, ¿se acuerdan de Catrillanca? Que él había comenzado una etapa de diálogo en el gobierno de Piñera II, ¿cierto? De Piñera II, y él justo vino en la crisis de Catrillanca, que falleció el año, bueno, fin del 2018, y eso echó abajo todo su proceso. Ahora, en esta etapa nueva, que es lo plantea el presidente Boric, ¿cierto? De muy buena forma, hay agua en la piscina, los actores involucrados, aquellos que se quieren beneficiar, entre comillas, ¿están dispuestos a eso? Porque hoy día ya hay grupos radicales y la violencia ha ido escalando. Entonces, ¿hay agua en la piscina para que esto tenga camino de éxito? Porque a mí eso me llama la atención. Yo de verdad creo que quizás ya es tarde, y perdónenme que sea tan triste en mi comentario. Llegó a tal nivel de radicalización y no creo que haya salida dentro de lo que nosotros entendemos como civilizada, dialogante. No lo veo porque gran parte, y de hecho lo demuestran las votaciones, gran parte de la Araucanía, ¿cierto? Y la zona sur de la octava región de Biobío está por el modelo distinto. De hecho, arrasó republicano. Pero hay grupos radicales que no quieren eso, no quieren ni diálogo ni paz. Y lamentablemente eso va a complotar contra esta comisión por la paz y reconciliación. ¿Cómo? No, paz y, perdón. El buen entendimiento. Y te invito a escuchar la entrevista con la senadora Aravena, porque justamente tocamos esos temas en particular. Y lo que a mí me llamó la atención es que efectivamente aquí está, ella es siendo de republicano y de la Araucanía, o sea, donde está, la vi con también el mismo sentido que sentía de la constituyente del Frente Amplio, con una intención Perdón, y te agrego un dato histórico, breve, cortito, 30 segundos. Cuando asumió el presidente Elwin, hace ya más de 30 años, ¿cierto? Tuvo que seguir trabajando frente a los grupos radicalizados. En este momento el Frente Manuel Rodríguez, ¿te acuerdas? Y ellos los desarticularon. No hubo otro camino, no hubo diálogo ni paz. Esto quería agregar. Oye, lamentablemente tengo que interrumpir esta interesante conversación porque se nos acabó el tiempo. Yo creo que siempre es bueno conversar. Ahora, no basta con conversar, hay que tener la voluntad de resolver los problemas. Y para resolver los problemas hay que delimitar primero cuál es el problema. Los dejamos súper invitados para el próximo capítulo de este programa. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Lorenzo, muchas gracias a todos quienes se sumaron. Nos vemos la próxima vez. Chao, chao.